Bueno, nuevamente estamos en la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud, retomando estos encuentros con nuestros colegas especialistas. Hoy tenemos el gusto de recibir a María Silvia Pañar. La doctora Pañar es docente, profesora asistente de la Cátedra de Clínica Médica 1 del Hospital Nacional de Clínica y es especialista en nefrología. Muchas gracias, Silvia, por haber venido. Y bueno, la primera pregunta que vamos a compartir es: ¿qué pasa con los problemas prevalentes de enfermedades renales en primer nivel de atención? ¿Hay dificultades en el manejo? ¿Hay algunas cuestiones que tenemos que precisarle a nuestros colegas? Sí, buen día y muchas gracias por la invitación. En general, muchas veces recibimos las derivaciones de pacientes con problemas renales en un estadio un poco avanzado, debido a que en general el médico de atención primaria está pendiente de factores de laboratorio de sangre, como por ejemplo la urea y la creatinina, que son valores que se alteran en una etapa ulterior de la enfermedad renal, y sería útil que chequearan también el análisis de orina, la presencia de microalbuminuria, proteinuria o cualquier otro elemento que les llame la atención. Sería útil que consulten para quedarse tranquilos de que no hay una enfermedad renal en curso. O sea que esta es una situación donde una vez más el tema de la prevención secundaria, o sea, del diagnóstico temprano, implica una modificación de nuestros criterios. Me parece que llamada de atención sería de que los colegas de atención primaria tuvieran muy claro cuáles son las situaciones de riesgo de desarrollar una enfermedad renal, a los efectos de que el seguimiento de esos grupos de riesgo permita la anticipación que vos estás pensando. Sí, de hecho hay factores de riesgo que están ligados a patologías como la hipertensión y la diabetes, que son muy prevalentes y que han llegado a los primeros puestos como causa de enfermedad renal. También la edad es, digamos, las personas de más de 55 años son pacientes a chequear. El sexo masculino tiene una mayor prevalencia que el femenino. La obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo, el sedentarismo son todas situaciones que alientan a pensar en la posibilidad de una enfermedad renal crónica. Por otro lado, hay situaciones de otro tipo, patológicas, como las enfermedades cardiovasculares, que requieren estudios contrastados, que cada vez se hacen más frecuentemente, enfermedades con dolores crónicos que requieren el uso de antiinflamatorios, o bien el uso de antibióticos nefrotóxicos. Son todas situaciones que vemos en la práctica diaria, en atención primaria, en clínica, en cualquier consultorio, y que debemos estar atentos a una futura complicación renal. Ahora, Silvia, cuando pidan análisis de orina, me parece que van a tener que aprender a reconocer, porque es muy frecuente que informen hemoglobina una cruz. La presencia de hemoglobina, una cruz, ¿es necesario que sea derivado al especialista o en la mujer? Eso podría estar dentro de las situaciones frecuentes que no requieren control. Si solo se trata de hemoglobina, hay que primero revisar otro tipo de situaciones. Hay que ver en qué edad está la mujer con
que presenta esa alteración. Por otro lado, es posible que se deba a otros factores como la presencia de, por ejemplo, litiasis, que va a dar que nos va a mostrar sangre, hemoglobina y hematíes en orina. Eso de hecho hay que refrendarlo con un estudio de imágenes. Pero obviamente hay muchas causas antes de pensar en una enfermedad renal que hay que descartar. O sea que la hemoglobina sola en determinadas situaciones no alcanza, salvo cuando va acompañada de eritrocitos, etc. Claro, digamos, lo que es un poco más alarmante es cuando la hemoglobina está acompañada de leucocitos o de proteinuria. Perfecto. Bueno, vamos a entrar en uno de los temas que realmente me parece que en atención primaria necesitan de definiciones bastante claras, que son las infecciones del tracto urinario. Se han convertido en este último tiempo en un verdadero problema de atención primaria, porque prácticamente ya no existen antibióticos vía oral para el tratamiento de las infecciones urinarias. Esto se debe a que se abusa de los antibióticos, que se hace diagnóstico presuntivo y se inicia directamente con antibióticos. Entonces, a lo que hay que sumarle que los pacientes van a la farmacia por su cuenta y compran antibióticos. Y la automedicación con antibióticos, habitualmente uno recibe frecuentemente en consultorios pacientes que comentan que han tenido, dicen, infección urinaria 6 veces este mes, y cuando uno le pregunta cómo saben, es sencillamente por disuria, por olor en la orina, en ningún caso ha sido constatada la tal infección. Y a veces hay colegas que en algunas situaciones está muy bien el tratamiento empírico, pero no siempre es lo indicado. Y eso hace que el abuso de antibióticos por parte de los pacientes y por parte de algunos médicos haga que actualmente prácticamente no tenemos antibióticos vía orales para tratar las infecciones urinarias. Por otro lado, es necesario saber que si bien hay un grupo de infecciones que se pueden tratar empíricamente durante 5 días sin problemas, hay un gran espectro de infecciones que requieren, por un lado, urocultivo y por otro lado, tratamientos más largos, entre 10 y 14 días, dependiendo de las características del paciente. O sea que dentro del tema infección del tracto urinario es absolutamente necesario que haya un pensamiento crítico y una lógica de razonamiento. Exactamente. En donde uno debería tener muy claras las preguntas que uno se va a formular y se va a responder. Seguro. No es lo mismo tratar una infección urinaria de una mujer de 25 años, que es la primera vez que se infecta y que tiene algunos síntomas y no tiene ninguna enfermedad subyacente ni factores de riesgo. Y otra cosa es tratar la infección de un hombre de 60 años que probablemente tiene un grado de hipertrofia de próstata u otra patología y que requiere otra consideración. Entonces es importante el interrogatorio, conocer a qué tipo de paciente vamos a tratar para decidir si podemos realizar un tratamiento empírico o no, y si hacemos un urocultivo, por cuánto tiempo lo vamos a tratar después. O sea que por un lado deberíamos tener en cuenta sexo y edad. Sí. Por otro lado deberíamos tener en cuenta si estamos hablando de una infección urinaria baja o una infección alta. Sí. Por otro lado, si es el primer episodio o si hay una recurrencia. Sí. Y si hay condiciones patológicas asociadas. O bien algo que no es una condición patológica, pero sí incide muchísimo, es la condición de embarazada. El embarazo.
Perfecto. Entonces, pacientes con diabetes, con antecedentes de haber estado internado, con uso frecuente de antibióticos, con antecedentes de haber estado instrumentado urológicamente, de tener una sonda, bueno, son una serie de situaciones importantes a tener en cuenta, así como de hecho el embarazo. Empezaríamos entonces por una persona joven, Sí. mujer, Sí. con primer episodio. ¿Cuál sería el tips de la conducta correcta? Las infecciones urinarias bajas, o sea, porque en este caso normalmente estamos hablando de infección urinaria baja, con una clínica sencilla de disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, no más que eso, sin fiebre, sin compromiso del estado general. Habitualmente en cada institución hay un antibiótico que se usa para empezar. La recomendación sería no usar tratamientos de monodosis. O sea que ahí podemos hacer tratamiento empírico. Se puede hacer tratamiento empírico, pero no usar una monodosis, no funciona. Evitar usar las quinolonas, las fluoroquinas, porque son antibióticos que es posible que después vayan a ser necesarios para otros tratamientos. Incluso otro antibiótico dentro de las fluoroquinas que a veces se usa y es una barbaridad. O sea, ¿cuál sería la opción, no en una institución, sino en un consultorio o en un CAPS, un centro de atención primaria? Necesitamos no usar monodosis, como decía, no usar fluoroquinas y no usar aminopenicilinas porque suelen ser resistentes. Entonces, ¿cuál elegiríamos? Yo elegiría a lo mejor una cefalosporina de primera generación. Hay que tener en cuenta que estas infecciones suelen ser debidas a bacterias que se encuentran colonizando el periné. Más específicamente, la mayoría es Escherichia coli, y la Escherichia coli es resistente a las aminopenicilinas. ¿Es real de que cuando una mujer inicia su vida sexual sea bastante frecuente el primer episodio de infección urinaria? Lo dejamos pendiente a la respuesta para cuando volvamos, como hacen en la televisión. Así damos lugar a que nuestros colegas tomen un café, piensen cuál es la conducta que ellos tienen en este escenario que acabamos de plantear.